necesitas es crear un producto. Cuando creas un producto es básicamente el nombre, el ID, la etiqueta y la descripción. La etiqueta es como una segunda ID y aquí tienes un catálogo de riesgos asociado al producto. Entonces, cuando tú terminas eso, simplemente la plantilla te va a cargar los datos. Cuando vas a arquitectura, recordemos que tenemos los componentes. Los componentes tenemos zonas de confianza, que zona de confianza nos dice si el internet es público, si el internet es privado, si es una nube pública o privada. Tienes accesos, gateway, VPNs, manejador de base de datos o buscador de instancias de base de datos. Y también tienes los componentes antiguos, que son, por ejemplo, Adobe Flash, para hacer ejecución de web client. Colocas el componente dentro del diagrama y lo primero que tienes que hacer es edit componente. Entonces, va a preguntar sobre la zona de confianza, los activos que va a manejar ese componente. Entiéndase que, por ejemplo, la base de datos es un componente, el sitio web es otro componente. La privacidad de datos, ¿qué sistema de privacidad de datos vas a usar? Por ejemplo, yo le puedo decir que no solamente va a aceptar tarjeta de crédito, sino va a contener información sobre el área de salud. Vas a tener el sistema de autenticación de la base de datos en este caso y cómo va a viajar la información de la base de datos a sitio web. Cuando tú defines eso, lo siguiente que tienes que hacer es algo que se llama data flow. Data flow es simplemente, bueno, definir el segundo componente, a dónde vas, y después defines este pequeño link que viene acá en la flecha, que se llama conexión. Esta conexión de acá, cuando tú la pinchas y pones clic derecho, dices Edit Data Flow. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo en qué sentido viaja la data y qué tipo de data está viajando para saberlo del compliance. Cuando ya tienes toda esa información, y comienza a bajar la pantalla riesgo, que era la parte que ayer no pudimos porque no se estaba refrescando o no lo completé bien. Y puedes ver, llenamos esa información. Y la información fue variable. Entonces me dice, el primer problema que puede tener la base de datos Oracle es en la zona de acceso al servicio. Entonces dice, un atacante puede ganar accesos a una aplicación, ¿verdad? De forma no autorizada y obtener data de la misma. Entonces, cuando tú pinchas en cada uno de esos posibles ataques, o riesgo, mejor dicho, comenzamos a ver algo que se llama un pequeño resumen del ataque, cómo se ve la vulnerabilidad, qué impacto tiene. Esto es importante cuando estás en seguridad, porque toda vulnerabilidad te afecta a nivel de confidencialidad de la data del cliente, la integridad del sistema, la disponibilidad del sistema o el servicio y facilidad de explotación del atacante. Y te arroja una pequeña descripción más detallada que el nombre. Y vemos unas referencias. Recuerden que ayer vimos CW, que eran fallas sobre el código. Y después nos habla de CAPEC. Ahorita vamos a ver qué es CAPEC. ¿Ya? Entonces, obviamente tú tienes tus comentarios, tu trazabilidad, quién lo reportó, quién lo determinó. Ahora, él las va a dividir por categorías, por TOC. Recuerda cuando vimos los TOC, acceso al servicio podría ser un ítem de un TOC en fallas más comunes. Después lo tenemos por autenticación. Después por protección de data a los clientes de tarjetas de crédito. Y por cada una, ustedes van a tener una descripción, un impacto, una referencia y lo necesario para conocer más sobre el riesgo. Eso no es solamente a nivel de
la base de datos, lo tienes a nivel del sitio web, pero lo bueno es que cuando tú haces en la arquitectura la relación, él también considera los riesgos que van desde la aplicación hasta la base de datos en la transmisión de la data. Él no solamente considera los riesgos de uno y uno, él acá está considerando por componente los riesgos en cómo va viajando la data de A a B. Entiéndase del sitio web a la base de datos, como tenemos el diagrama. Ahora, cuando vas a controles, recuerden que vimos ayer controles y les dije, no es importante el OWASP Top 10 o el Top X no, eso no importa. Lo importante son los controles que tú aplicas, porque los controles, él te dice, los controles de aplicar son las soluciones o remediaciones que tú aplicas al mismo. Entonces, cuando tú vas por cada uno de los componentes, volvemos a la base de datos, entonces le dice, ¿qué control yo debo tener en esa base de datos? Dice, mantener una documentación descriptiva de la criptografía de la arquitectura. Entonces te dice, tú tienes que por estándar definir un sistema de criptografía que sea fuerte, pero aparte guardar ese estándar en un documento, porque eso va según el estándar de protección de datos. Protección de datos fue, ya vamos a ver qué son los compliance. Te lo exigen. Ahora, ¿qué son los compliance? Como solamente no existe la seguridad en el código, en la red, sino también los reglamentos para manejar la ciberseguridad, tú tienes diferentes reglamentos. Recuerdan que ayer yo le dije que... ¿Sí? Te interrumpo un segundito. Mayra indica que no pudo importar de la URL que copiaste. No sé si a alguien le resultó importar con la URL. Vamos a descargarlo de otra manera. Es por... Vamos a exportarlo en HTML. Diagrama en formato HTML. Descargado. A mí me encanta compartir herramientas de terceros que no hice yo porque si, en una presentación, porque si falla no es mi culpa. Aquí estoy tratando de compartirla en el chat. A mí me dice que no puedo importar porque dice que con la versión community no se puede. A ver, la gente siempre es el capitalismo. Yo tengo la versión community, qué raro que esté la opción de importar y no lo permita. Creo que el archivo habría que subirlo como en Google Drive o en Dropbox o algo así para que lo puedan compartir. Sí, porque es raro que no me deja subir ese archivo al chat. A pausar un momento para subirlo a correo de OWASP y pasarles el link. Mientras tanto, si tienen alguna duda, vale.
A mí una vez me hicieron hacer un documento de análisis OWASP y lo hice, pero ahora recién sé qué hice. Y justo con ese, completando el Excel que dicen, pues, cada cosa que se tiene que hacer. Pero nunca entendía de dónde salía eso hasta el día de hoy. Es que lo que pasa es que, vuelvo y repito, o sea, hay muchas personas que te lo dan el documento y te dicen, mira, yo tengo experiencia haciendo el documento y te dicen más o menos cómo ellos lo llenaron y entonces llénalo en base a esa referencia, te dicen. Y uno viene y les dice, ajá, pero comienza a preguntarle dos o tres cosas al documento y se pierde la gente. Y uno y que, ok. Entonces lo importante no es solamente llenarlo, sino entenderlo. Pero el gran problema es que todos explican, vuelvo y repito, sin saber cómo, qué es cada cosa. Entonces obviamente eso es contraproducente. Pero si ya lo sabes, por eso es que siempre me gusta empezar con esto. Con este ejemplo, para que la gente entienda las tres cosas básicas, porque hay mucha gente que todavía no las entiende y no las separa. Y eso te va a ayudar mucho en tu trabajo a futuro cuando tengas que llenar cosas. A mí me ha pasado que yo llego a grandes compañías por ejemplo, yo a veces hago informes que están más avanzados de los que ellos tienen estándares. Y te estoy hablando de multinacionales grandes en consultoría en seguridad. Porque hay gente que, vuelvo y repito, no entiende bien el concepto de lo que es una cosa con lo otro. No todos, pero hay parte miembros del equipo que no lo entienden. Ya pasé el link de donde está el de ahí con el HTML del diseño. Ahora, voy a cerrar el correo de WhatsApp y voy a reanudar. Listo. Por ejemplo, en Cognizant, una multinacional con la que también trabajé en esa área, el equipo técnico 5 sabía manejarlos, pero el manager no sabía la diferencia y se perdía a veces en las reuniones. Entonces eso es contraproducente cuando estás tratando de parchar algo en ciberseguridad, porque la gente se pierde en los conceptos y termina haciendo mal trabajo. Ahora, ya después de que tienen los componentes, hace las relaciones, estamos con el compliance. ¿Qué son los compliance? Hay mucha gente que se lee los estándares y demás. Y los compliance son simplemente estándares o reglamentos que tú tienes en base al uso. Si yo, por ejemplo, pongo PCI, que ya lo hemos visto 3 veces, va a decir, ok, PCI es un compliance básico, te lo explica a nivel de principiante y te dice, ok, esto es un estándar para manejar información de tarjetas de crédito. ¿Verdad? ¿Cuáles los 12 requisitos del estándar PCI que se necesitan para manejar? Son los siguientes. ¿Cómo cumplir? Las 10 mejores prácticas para cumplirlo. Entonces aquí tienes un libro que no está. Pero ese es un pequeño manual en PDF que tú te puedes descargar y leerlo. Ahora, cuando tú tienes algo automatizado, vuelvo y repito, te ahorras con este tipo de herramientas tener que leer ese estándar a manera inicial. Solamente necesitas a alguien que lo valide y eso es simplemente sentarse con el estándar y ver qué cosas apliquen o no. Pero si tú no tienes mucho tiempo y necesitas aplicar algo rápido, esta es la mejor manera. Ahora, eso a nivel de riesgo. Eso a nivel de riesgo. Como existe PCI, también si tú pones compliance, HIPAA, creo que es HIPAA, ¿no? Ah, HIPAA, con I, normal. Por ejemplo, este es
un compliance para la seguridad de datos médicos en Estados Unidos. Ahora, si tú pones compliance GDRP, es protección de datos de las personas que son residentes o nacionales de Europa. Y así tú tienes FIAC, que creo que también es uno que está en los compliance, pero ese es específico. LA de Los Ángeles. Creo que si es que así FIAC o es FIAC, algo así. Lo sé porque me tocaba manejar data de proyectos que se desarrollaron en ese estado. Ese sí último me quedé bien cómo se escribe porque hace un tiempo no lo veo. Ahora, web haces lo mismo. Web despliega y vas a tener tus riesgos asociados. Por ejemplo, primer riesgo es en el sitio web. Ok, exposición de datos sensibles. Un atacante puede tener la sesión de usuario haciéndose pasar por un usuario válido. Entonces, te arroja lo mismo, una descripción del ataque, los impactos que puede tener y el ID. Los controles, como les dije, son todas las cosas que tienes que hacer tanto en A como en B. Cuando digo A es la base de datos y B el servicio web para implementar, para evitar posibles ataques. Y por cada una vas a tener tu descripción. Entonces, por ejemplo, me la está pidiendo bien asociado con PCI DSS, que era el estándar que le estamos compliance que estamos viendo anteriormente. Pero como no es solamente los riesgos y los controles, caemos en una pestaña que es totalmente los riesgos de los datos. Cuando caes totalmente en los riesgos de los datos, ahí sí tardas o hablas sobre lo que veníamos mencionando en la pestaña anterior. Ya va. Esto fue capa 7. De todo lo que tiene que ver con estándares de tarjeta de crédito. ¿Ven? Activo, da. Como yo marqué que ahora el sitio web iba a manejar cosas de información de salud, él ya comienza a traerme lo que tiene ese estándar o compliance IPA dentro de la herramienta. Y así tú comienzas a ver cuáles son los posibles ataques relacionados con los estándares de protección de datos. No estándares de seguridad o controles como OWASP, no riesgos como CAPEC, sino compliance, que vimos hace un momento atrás. Ahora, ¿qué es CAPEC cuando voy a riesgo? Para comenzar a hacer para yo dejarles acá, vamos a hacer un pequeño taller de que ustedes hagan un pequeño threat modeling. Y de ahí vamos a comenzar con lo que viene siendo un pequeño pentesting superficial y cuáles son las fases de un pentesting, que también se hace de manera muy desprolija porque nadie sigue los estándares. Bueno, no nadie, la mayoría no siguen los estándares cuando se trabaja localmente. Bien, CAPEC, como nosotros teníamos CWE, que CW era para fallas en sistema, tú le dices a CAPEC, es los posibles o más comunes ataques que tú vas a tener. Cuando tú entres al sitio web, eso es lo que te dice. Common Attack Partner Enumeration y clasificación. Enumeración y clasificación de los ataques más comunes. Entonces, tú los divides por lo que tú estás auditando en ese momento. Si yo estoy auditando software, que es lo que nos está interesando a nosotros cuando hacemos un desarrollo, nos vamos directamente al software. Si vamos a un hardware, por ejemplo, nosotros queremos saber los riesgos que tiene una cloud, un servidor, o tiene una base de datos en base al hardware que está usando,
A nivel de comunicaciones, la cadena de suministro, ingeniería social, que acá hay muchos expertos o gurús, pero que nunca lo he relacionado y nunca han relacionado las fallas con este estándar. ¿Y qué pasa cuando no las relacionan con este estándar? Para mí esa falla no existe. Yo siempre les mando los informes hacia atrás porque usar navegadores para encontrar información de un tercero en Internet, eso se llama Google Hacking. Eso no es ingeniería social como tal. Y si no me lo enumeras con una relación, tampoco tiene una validez para mí. Y seguridad física. Seguridad física es acceso a salas de servidores y demás. Vayamos a software. Cuando voy a software, él me dice que estos son los ataques tal. Como usted no conoce mucho de esta área, lo primero que debería hacer es, cuando termine su threat modeling, es en riesgo, usted va a ver palabras, por ejemplo, como CAPEX 115. ¿Ya? Entonces usted dice, bueno, vamos a ver cuál será el CAPEX 115. Entonces, el CAPEX 115 es bypassear el sistema de autenticación. Eso quiere decir que yo tengo un login y un usuario y resulta que alguien lo pasa por encima manipulando el navegador. Entonces, volvemos a lo mismo que tenía el CV. Tengo una descripción, tengo una relación, unos prerequisitos que cumplir para que eso pase. Los recursos y las vulnerabilidades asociadas a esto. Cuando él va a vulnerabilidades relacionadas a esto, él me habla de CWE. Por eso es que todo está relacionado. Cuando yo voy a CWE, él me va a pasar a la página que vimos ayer, que es por qué este ataque, ¿verdad? Que tiene este tipo de naturaleza, puede ser explotado en base a que alguien no programó o configuró bien esto. Este es un ejemplo de PER de mala configuración, en la cual, si no se cumplió el estándar, nos lleva a este ataque. Ese es el orden en el que usted tiene que investigar y en el que la mayoría no investiga. Por eso, la mayoría declara de que sí, te robé la base de datos. Y los informes que entregan son, bueno, pasé por esta ruta X y demás. Y eso no te ayuda a resolver el problema una compañía. Usted tiene que dar una solución en base a un estándar. Vuelvo y repito, los de ingeniería social son famosos por eso. Los que solamente hacen pentesting son famosos por eso. Me dan una falla y me dicen, bueno, resulta que accedí a la base de datos, pero no te dicen el por qué, sino te muestran la pantalla que usaron una variable A y tal. Y la persona que está del otro lado, no sé si tiene que ser Mr. Magoo o adivino, porque en base a dos pantallazos y aquí tengo tu dato, debo resolver el problema. Cuando yo recibo un informe de pentesting que viene mal hecho, lo primero que digo es no los vuelvo a contratar, ya que no tiene sentido gastar dinero en alguien que simplemente te va a conseguir una falla, pero no te puede explicar cuál es la falla y no te puede explicar cómo remediarlo. Eso es un servicio incompleto. Ahora, cuando yo lo relaciono, porque ya como todo está relacionado, yo exijo que todo se relacione. Porque así yo entiendo que la persona entiende la falla. Ya hecho esto, lo que les voy a pedir es, si ya cargaron el link, pudieron cargar el diagrama que yo les mandé. Si no, les voy a pedir que hagan una pequeña arquitectura, donde lo único que vamos a relacionar es un API Gateway. ¿Me están siguiendo? Si pueden anotar en el chat, ahí eso, Bárbara y Nicole dijeron que sí.
El resto de las participantes están... Lo lograste bien. Ay, me Y el gustaba. que le llega bueno, arriba, y ya no importa. Y hasta ahí llega bien. Y luego está, sí. Sí, es que ya lo importaron. Maravilloso. Bueno, si ya lo importaron, ahora agreguen todos un API Gateway. Y el API Gateway, editen los componentes del API Gateway. Que en base a lo que yo les voy a decir, este API Gateway va a ser la frontera entre un sitio web, o sea, las peticiones de un sitio web que está aquí afuera en el público, y una nube privada de información que es la que ya tenemos establecida. Entonces, ¿qué yo debería llenar acá cuando yo estoy haciendo mi modelo de amenaza sobre el API Gateway, en base a la arquitectura que ya tenemos, sabiendo que es la puerta de entrada del Internet público, pero su salida es hacia la aplicación que tenemos en la nube privada? ¿Qué debería seleccionar yo de aquí, en zonas de confianza? Sí, yo voy al chat. Un momento. Private Secure. Bien. ¿Eso es nada más? Claro, pero partner es un poco más relacional porque estamos usando un API que es de AWS, porque dice AWS API. Entonces podía ser, sí, podía ser que la infraestructura que estuviera allá dentro, no solamente el API fuera un cluster, fuera de un tercero, de un partner. Las dos, en cierta medida, son válidas, pero depende de saber qué viene después de la API. Si la API viene componentes que son solamente de un partner, ¿verdad? O de nosotros, lo que viene dentro de la zona de seguridad. Entonces, vamos a dejarla como la habíamos puesto de privada inicialmente. Y bien. Ahora, ¿qué activos va a manejar esta API? Esta API va a procesar, recibir, va a enviar componentes o va a guardar componentes de un estándar, de los 4 estándares más famosos de datos, que son los que él nos está hablando, que son los de Personal Information de Europa, GDPR, estándar de tarjeta de crédito o el del IPA. Entonces, nosotros definimos que va a manejar tarjeta de crédito y de salud, datos de salud. Ahora, en tarjeta de crédito, ¿qué va a hacer el API? Va a procesar, recibir, enviar o guardar. Internet más Private Secure. Esa sería una respuesta muy completa. Sí, porque un lado tienes el Internet y el otro lado es privada. Eso, ya están entendiendo la idea de cómo se hace el modelo de amenaza. Esa última respuesta es la que más me gusta de las 3. Ahora, en tarjeta acá, ¿qué va a hacer el API? Va a procesar la data, va a recibir la data, va a enviar la data o va a guardar la data. Recibir y guardar. ¿Por qué la va a guardar? ¿No la va a guardar la base de datos? Porque si la procesa el sitio web, la guarda la base de datos, puede ser que la reciba y la tenga que enviar.
A menos que dentro de la API nosotros tengamos un sistema que diga, ok, no solamente recibe la data, sino filtrala. ¿Verdad? Pero si nosotros solamente después de la API le decimos, ok, API, nosotros le colocamos unos archivos adjuntos a esa gateway, API gateway, donde nosotros decimos, ok, todo lo que tú vayas procesando lo guardas en unos archivos JSON, por ejemplo, en tu directorio de API, en tu directorio de solución de API. Podía ser storage. Entonces, todo depende de lo que tú te manejes, pero para el caso que estamos manejando ahora, yo solamente le estoy pasando y recibiendo información, porque yo no la estoy almacenando ahí y yo no la estoy diciéndole a la API que la procese. Yo nada más le estoy diciendo, ok, verifícame el usuario para que sea la conexión y recibe y pasa los datos. Entonces, eso es lo mismo que tienes que hacer con los otros estándares. Por ejemplo, recibido y enviado. Pero todo varía en base a qué, al análisis. Por eso esto lo tienes tú que hacer con personas que sean de infraestructura, que sean de redes, que sean de desarrollo, porque tú no sabes cómo está compuesto la tecnología o el modelo actual de la infraestructura que ellos tienen. No, seguidores de TikTok. Eso fue lo mismo que me dijo ayer el error. Edit Component. Zona de confianza. Ahora sí. Entonces, ahora, si la definimos de esa manera, estos son los ataques que me da. Y esto, los controles que maneja. ¿Se entiende el ejercicio de por qué se necesitan a diferentes personas, cuándo es uno y cuándo es el otro? Bien, ya entendimos la parte más básica de esto, vayamos a hacer lo que se conoce como pentesting. ¿Cómo que es un pentesting y cómo se hace? Okay. La palabra pentesting y un hacking ético se entiende como un esfuerzo completo y con conjunto de varias cosas. Una persona que va auditando la red y otra que va auditando el código. Pentesting se refiere más cuando lo estás haciendo en un punto en específico. Ese es el cómo se maneja allá. Ahora. Deme un segundo. Bien. Lo primero con lo que debes empezar es con una recolección de información. Y en ese concuerdo con el líder de OWASP de Río de Janeiro, con República Dominicana. ¿Qué les digo con recolectar información? El que comience con, por ejemplo, este sitio de Google, y comience a poner inyecciones de rec, Saba, no sé qué cosa, o por ejemplo, delete, one, comilla, SQL injection. Ese tipo de persona no sigue un estándar. Y el estándar que tú tienes que seguir es
el primer día es recolectar información. ¿Por qué? Porque recolectar información es lo que te va a permitir a ti saber dónde atacar. Para eso, tú tienes varios plugins, incluso en internet, o tienes herramientas ya que vienen con Kali Linux y demás. La básica es Shodan. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para juntar información? Es ver qué puertos y qué puertos no están disponibles. Saber dirección del servidor, saber dónde está el servidor, saber qué tipo de organización está haciendo o protege el servidor como tal. ¿Verdad? Saber lo que transmiten las cabeceras o los headers de cada una de las peticiones, porque de acá hay muchos comandos o etiquetas que van a definir qué tan seguro es un aplicativo y cuál no. Hay un amigo mío que me enseñó, porque yo trabajé con una empresa española de consultoría, que en base a lo que tú leas acá y tú veas con diferentes recopiladores de información, tú puedes hacer ataques mucho más efectivos. Por ejemplo, también debes examinar las cookies. Debes examinar si un sitio web tiene cookies o no. Tienes plugin para eso, donde te va a mostrar los atributos, el valor de la cookie, a qué dominio está asociado, dominio ese sitio web, a qué ruta apunta la ubicación física de esa cookie donde guarda su registro, cuándo vence, y sobre la migración o el paso de una cookie de un sitio a otro. También ver sus políticas de seguridad. Estas 4 son políticas de seguridad de cookie. No se las puedes cambiar al sitio web, pero sí para hacer pruebas. Tú también puedes, y es importante revisar, cuáles son las fallas de librerías de terceros. Las librerías de terceros que habitualmente tú tienes en los frontends de los usuarios. ¿Por qué? Porque muchas personas agarran librerías de terceros, las implementan, pero en este caso ellos están usando jQuery 1.7, 1.2 y eso ya tiene un CVE. Recuerden que vimos el CVE ayer. Entonces él dice que este CVE es propio de esta versión de jQuery, de este producto final. También tú debes probar varias cosas sobre el sitio, que es el otro proyecto de OWASP que estábamos viendo ayer. Recuerda cuando estábamos viendo OWASP Project y había un proyecto al final que es famoso, al final de esta lista que es famoso, que se llama el C, el C, no. Bueno. Ah, sí, el SAC. Ahora sé qué significa SAC. SEC Attack Proxy. SEC Attack Proxy era lo que les mencionaba ayer. Filtra los paquetes mientras van en el proceso. O sea, van en una petición entre el cliente y el servidor. Pero si yo, por ejemplo, quisiera hacer una auditoría de este sitio, también es muy importante jugar con las peticiones web que tú le haces al sitio. Cuando tú le haces peticiones web, tú tienes respuestas. Y en base a esas respuestas, tú puedes ver mucha seguridad en este sitio, porque hay muchas cabeceras que son para protección de datos y especificación de componentes. Que donde tú determinas o cuál es el glosario que te sirve para determinar cuál es la seguridad en componentes, ya lo vamos a ver. Pero no solamente depende de el sitio web y revisar las peticiones. Tienes que cambiar el estado de solicitud, porque no es lo mismo hacerle una solicitud GET a algo POST.
En POST, una petición POST, recordemos, es para envío de componentes. Entonces, en una solicitud POST, tú, por ejemplo, podrías enviarle al sitio web un archivo que fuera muy pesado, un .exe, por ejemplo, y mandar la solicitud. También tienes que revisar los otros métodos web que existen. Puck es para colocar en el servidor, delete es para borrar archivo, heck es solamente para ver lo que es la cabecera, option te maneja diferentes tipos de información y patch, eso es para seguir el tracking. Ven, en base a lo que nosotros hicimos, él nos dio una respuesta. Y ese es el análisis de respuesta en lo que se basa un pentesting, en saber cuáles son los componentes que me faltan, cuáles no, e ir testeando las cosas que tiene un sitio web. Después de eso, obviamente, si tienes cosas como inyección de cross-site scripting, que es escribir en cada una de sus cajas de texto, ¿verdad? Es como escribir en caja de texto peticiones en JavaScript, que obviamente que como todo servidor web lee JavaScript, él o verificar si el sitio las acepta o hace algo indebido o te da una respuesta que es indebida. En este caso, él no me está dando una respuesta indebida, él simplemente me está llevando al directorio. Una respuesta indebida hubiera sido aquí un marco o un mensaje de texto, porque alert dispara una ventana de texto cuando estás ejecutando en JavaScript como mensaje al usuario. ¿Ya? Entonces, juegas con eso, pero también tú juegas con el header. Tú, por ejemplo, le puedes decir a un header, agregarle otra cookie, cambiar lo que viene siendo el valor de las cookies. Y de las cookies, tú tratar de implementar una cookie que no fuera la que ya existe. ¿Para qué harías eso? Por ejemplo, ya aquí agregué una nueva etiqueta que se llama cookie y le voy a decir que el valor viene posiblemente siendo la misma sentencia, ¿verdad?, que vimos de JavaScript anteriormente, pero como la caja de texto no la recibe o no funcionó de la caja de texto, yo ahí pruebo enviándolo a través del header del sitio HTML. No sé si me explico o si tienen alguna duda. Entonces la vuelvo a mandar y espero el resultado. Eso, ahora ven que salió. Eso es para ir lo que viene siendo testear el sitio. Pero lo primero que tienes que hacer antes del testeo es ver cuáles son los puertos abiertos. ¿Qué tecnologías web está utilizando el sitio? ¿Por qué? Porque en base a las tecnologías web que esté usando el sitio, yo sé que si yo me voy a CB Details y resulta que él me dice aquí, él está usando PHP, entonces yo comienzo a buscar acá, en lo que viene siendo las cabeceras. A ver si hay alguna información de qué versión de PHP le está usando. Porque si ya él me dijo, está usando PHP, ok, yo quiero saber la versión. ¿Y por qué yo quiero saber la versión? Porque cuando yo vaya a CB Details a ver las fallas más comunes, yo simplemente, lo que vimos ayer, PHP, y yo ahí listo las vulnerabilidades. Entonces tengo toda esta cantidad, pero toda esta cantidad es de todas las versiones de PHP. Yo necesito, si sé el año, que es lo que a mí me interesa, que el año va relacionado con la versión, yo comienzo a decir, ok, tengo posibles 21 ataques. Y ahí es que yo comienzo a hacer las pruebas en base al mismo. Y así yo puedo elaborar un reporte. No lo hago al revés, porque si lo hago al revés, lo que obtengo son reportes de pantallazos que son anónimos y no son difíciles de solventar.
¿Se entiende lo que es jornada de reconocimiento? Pueden comentar en el chat. Si lo hacemos un poco más interactivo. Mientras tanto, Mayra pregunta cómo se llama la extensión que muestra las cookies. La extensión que muestra las cookies se llama Edit This Cookie. El resto nos está siguiendo. Recuerden que como es un webinar, y no les vemos las caras, nos cuesta tener feedback, así que feliz que nos vayan comentando cosas en el chat. Esto viene de la metodología STI, que es de la como tú sigues la matriz de un ataque, pero también viene del hecho de que eso lo hacen mucho en Europa. Por eso, cuando tú contratas una compañía española, por lo general siguen estándares como estos. Estados Unidos, los americanos también lo hacen. Siguen el estándar. Primer día es reconocimiento. Y el reconocimiento es importante porque el reconocimiento, eso en lo que nosotros nos pasamos 15 minutos, me permite a mí saber en base a la filtrar categoría de ataque, de recomendación de un ataque, relacionarlo con una guía y en base a eso hacer una explotación y una remediación correctamente. Ahora, cuando tú tienes los headers, cuando tú tienes los headers, tú puedes, entendamos que el header es esta parte de la petición. Que es la que va aquí en la cabecera, que cuando tú haces terminas de hacer la petición web, tú también la puedes ver acá. Ese es el header de respuesta. Existen OWASP, algo llamado OWASP Security Headers. Cuando tú ves OWASP Security Headers, y aquí es donde ya vamos a empezar con 100% de código, yo tengo headers para evitar cosas como que una página web no me navegue por HTTP plano, si tiene un certificado HTTPS, valga la redundancia. Que no me permita insección de marcos embedidos. Eso quiere decir que dentro de una aplicación no haya ningún link, ¿verdad? Una sección que sea de un atacante y ese atacante lo haya incrustado ahí porque yo permito pequeños espacios dentro de toda mi página web donde yo pueda ingresar un código de un tercero, de un sitio. Tienes políticas de referencia para saber a qué sitios puede llegar tu sitio web puede llegar y puede referenciar un link o una URL y cuáles evitar. Tienes protección ante ataques de cross-site scripting. Ahora, cuando tú vas leyendo la guía, tú tienes la definición de las variables y un ejemplo de cómo se implementa. Y eso es simplemente agarrar el header, no quiero en forma de error, y ahí agarraste y configuraste un security header en modo de prueba. A nivel de código es lo mismo, pero tienes que hacerlo con las clases correspondientes. Las clases de, por ejemplo, header, es famosa en C#, en Java también es famosa cookie, la clase cookie para editar todo lo que viene siendo las cookies, porque también lo puedes hacer o poner medidas de seguridad en base a cada uno de estos componentes. Entonces, aquí tienes las recomendaciones de cuál sería hacer una configuración por defecto, pero también su descripción de variables.
Eso es cuando vas a asegurar todo lo que viene siendo tu header, porque los headers o estos security headers hablan directamente con el web browser, el web server, perdón. Y cuando hablan con el web server, ellos dicen, ok, si yo tengo esto, y el browser también en realidad, y hablan con el browser, si yo tengo esta etiqueta, es que porque esta etiqueta me tiene que ayudar a prevenir cross-site scripting. Entonces, el browser habla con esta etiqueta y el web server y dice, ok, él dijo que yo lo protegiera contra ataques de cross-site scripting. Entonces, si yo veo un posible ataque de cross-site scripting, yo no ejecuto el sitio web. Yo filtro esa petición de cross-site scripting, la limpio y después ejecuto el sitio web. Por eso es que esto se le llaman headers de seguridad o cabeceras de seguridad, para que la seguridad la haga entre el sitio web, el browser y el web server, a medida de entender las etiquetas. Pero como la seguridad no es solamente los headers, bueno, pero antes de pasar ahí, ¿dudas sobre los headers o no? Tengo 12. Voy para allá. Pasé el link, después dije sí. A mí no me deja importar, hasta ahí llegué bien y luego, y el sí. Okay. Recibir y guardar. Uno recibir es sí, porque se tiene que pero me atacar. Sí, se entiende, gracias por la info. Por el momento no, todo ok. Listo. ¿Nos puedes dar una lista de qué? Una lista de extensiones recomendadas, las principales como las de cookie, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se llama esa extensión que te muestra las cookies? Listo. En extensiones, de verdad, hay un millón. Yo básicamente las puedo a cada rato porque es más fácil para mí instalar ese plugin que está bajando un paquete de Kali Linux. Pero si tú quieres tener el mercado completo de extensiones, yo siempre voy a Chrome Plugins. Y aquí tú pones hacking o hacker. Esta se divierte. Estos son para formatos, por ejemplo. Pero si yo, por ejemplo, pongo cookies, él me va a hablar de un plugin que tiene para autoeliminar cookies. Eso te sirve para hacer pentesting. Porque entonces tú podías eliminar las cookies de un sitio y si resulta que el sitio acepta que tú le elimines las cookies, eso es una falta de vulnerabilidad. Cookie editor para editar cookies. Headers. La que tengo, modificar los valores de los headers. Eso, si te deja modificar el header es una vulnerabilidad y si tú le puedes agregar cosas al header automáticamente, en realidad tú juntas la mayoría de los plugins que tú tienes y te sirve lo mismo que te sirve un proxy. Así avanzado está el mundo de los headers porque puedes hasta reenviar peticiones. Este amigo aquí sería un reenviador de peticiones. Y yo tengo un listado como de 50 cookies. Todo depende de plugins. Todo depende de qué vaya yo a testear en el momento. Porque ya lo de la parte del pentesting se ha hecho tan común y casi todo el mundo se llama experto y lo hace a media, a como va aprendiendo, que ya es algo que no tiene mucho valor a nivel de propuesta. ¿Cuán pentesting le puedes hacer? Sino qué relación tiene el pentesting, lo que les mostré. Cómo esta falla a nivel de pentesting se relaciona con esta falla a nivel de producto y esta falla a nivel de producto se relaciona con esta falla a nivel de código. Ahí es donde está el verdadero pentesting o el verdadero ingeniero de seguridad informática. Porque lo demás es sentarse y tener paciencia y curiosidad.
Ahora, ¿qué plugin bueno? Que sí, este lo encontré y ¿verdad? Me ha ayudado a sacar vulnerabilidades a cada rato. Es la de librerías de tercero que se llama Retire.js. Y, y habla mucho de las librerías de tercero, muchas fallas de librerías de tercero. Es que yo siempre las exploto y por lo general que me es fácil relacionarlas porque ya viene todo medio armado. Ahora, cuando tú vas a, no solamente tienes la seguridad en headers, también tienes OWASP Dependency Check para seguir en el mismo hilo que les mencionaba. OWASP Dependency Check nace de una herramienta que tenemos en el área de seguridad de código que se llama SCA, que es revisador de análisis de componentes de terceros, que es lo mismo que hace Retire. Retire .js, el que les mostraba, esta otra es, se me perdió el nombre, o le dio más a esta página. Super caché. Super caché es bueno para modificar las cachés de un browser. Aquí está. Este es un analizador de componentes, porque con él yo analizo los componentes de una tercera página, o sea, los componentes vendrían siendo las dependencias de tercero, ¿verdad? Las librerías de tercero de una página. Eso es un SCA. Es una herramienta que pueden tener. OWASP creó OWASP Dependency Check para que tú lo descargues a los archivos o a las soluciones que son Java y a las soluciones que son .NET, lo coloques en los archivos de configuración y él va a analizar todas esas componentes mientras tú lo estás desarrollando, tu aplicación. No sé si se entiende. Básicamente es, yo agarro y dentro de un archivo que está dentro de mi solución, yo voy a agarrar, voy a arrojar, copiar y pegar esa librería del Dependency Check o esa referencia que apunta hacia Dependency Check, que es una librería o una base de datos con las vulnerabilidades más comunes de terceros, y tú vas a tener en tu tiempo de desarrollo qué librerías son buenas y cuáles no. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas en CVE, que la base de datos la jala de acá, la jala de CVE, pero imagínate ya tenerla automatizada dentro de tu producto y tú dices, bueno, ¿cuáles son las fallas comunes de jQuery? Y tú estás usando la última versión de jQuery y resulta que la última versión de jQuery te acepta cross-site scripting. Entonces, eso es lo que va a hacer el OWASP Dependency Check. Lo mismo que hace Retire.js en el frontend, pero cuando tú lo implementas dentro de tu proyecto de OWASP, eso te lo va a hacer. Te lo va a hacer. Pantalla. Deja de compartir pantalla. Entonces, desarrollo seguro no es solamente revisar el código, sino las librerías de tercero que estás usando. Esa es una parte de nuestras herramientas. Las otras herramientas que tenemos son SAS, que son analizador de código estático. Son pruebas de caja blanca. Tenemos las pruebas DAS, que viene siendo lo mismo que hacen los pentesters, pero lo hace de manera automatizada. Lo cargas. Un DAS, que es el que tiene OWASP, es el Set Proxy Attack. Con Set Proxy Attack tú haces pruebas de tipo DAS o pruebas de caja negra. Esos son los tres tipos de pruebas. Ahora, voy a leer la pregunta que está ahí.
Se sabe que algunos plugins son maliciosos de origen o corren código localmente y exponemos los equipos. Eso es correcto. Por eso, antes de descargar un plugin, tienes que ver la validez del proveedor que te lo está dando y si fue firmado por el proveedor. Yo sé, antes de bajarlo, siempre veo que sea un desarrollador, una compañía de desarrollo que esté validada con firma, registro, y busco los indicios de la compañía también. No es solamente el plugin, como bien menciona, sino ver el histórico que tiene el plugin. Pero a nivel de tiempo, te ahorra tiempo en el sentido de que ya una vez yo me siento en cualquier computadora, yo sincronizo cualquier computadora, estoy hablando de cualquier computadora, estoy en cualquier parte del mundo, y yo sincronizo mi sesión de Google, y él automáticamente de Chrome, y él automáticamente me arroja todos mis plugins, y yo con eso comienzo a hacer una revisión rápida. Es mucho mejor que estar andando con la versión de Kali o el computador completo todo el día. Así que yo lo hice a medida de comodidad. Pero sí, tienes que validar que el creador del plugin sea una compañía validada y esté firmado y todo lo demás. También hay referencias sobre los plugins en internet en el área de seguridad. Ahora, como eso no es todo, ya vimos que hay herramientas para A, B y C. Ahora, imaginemos que tú eres un desarrollador y tú necesitas aprender a programar de manera segura. Como tú eres un desarrollador que necesita aprender a programar de manera segura, tú dices, ok, ¿dónde puedo conseguir librerías? Librerías donde yo ya tenga ejemplos de qué significa programar seguro un login, una recuperación de password, un archivo de contraseña. Entonces tú simplemente vas a OWASP. Por cierto, ¿esta sesión está siendo grabada o no? Sí, la estamos grabando. Ah, ya. Para que por favor pasen el link del video después. Bien. Sí, lo vamos a subir y yo creo que la próxima semana va a estar disponible y pueden acceder a él a través del link de YouTube que se los puedo compartir, donde están todos los videos de Woman Who Code. Listo. Y menos mal que no lo comentamos. Ya. Tienes librería que se llama OWASP. No, vamos a verlo como a mí me gusta mostrar. Los proyectos de SAPI eran las librerías que yo les mencionaba de código seguro, o las clases de código seguro que ya existen, que tú simplemente la descargues y la integres a tus proyectos dependiendo de tu lenguaje. Les mencionaba que había Python, Ruby, .NET, XML. Y cuando tú vas a una de estas librerías, que las puedes conseguir en GitHub, tú vas a la raíz principal del archivo. Y este es un taller que yo siempre hago, pero es más al área de desarrollo. Y tienes las clases. Entonces, vamos a revisar una que sea fácil. Por ejemplo, ¿qué es un cargador de archivos seguros en Java? ¿O cómo debería estar compuesto? Un servidor o un subidor de archivos en Java perdón, seguro debería o declara primero las siguientes expresiones regulares o los patrones, ¿verdad? Y los pone como elementos de una lista negra, elementos que no debían estar
cuando tú recibas de un directorio, o sea, recibas la ruta directorio de un archivo, también te hace una lista negra de los elementos que no debe aceptar cuando tú estás viendo el nombre del archivo y esto es sobre el pack del porcentaje que se está haciendo de carga. Entonces, te declara unas variables que van relacionados al directorio y al archivo, donde siempre tienes el nombre, el hijo y el parent. ¿Ya? Entonces, él te dice, ¿cómo yo verifico un directorio si es válido o no? Él agarra, ¿verdad? Y él recibe la ruta. Cuando él recibe la ruta, él ve si la ruta tiene algo que esté dentro del match que hicimos arriba, ¿verdad? Entonces él dice matcher, listo. Entonces él dice, si es 0, o sea, digo, si la ruta es diferente a null, ¿verdad? Y se encontró un elemento de la lista negra dentro del directorio, bueno, arrójame el error. Igual que para el percent y para el nombre del archivo que viene aquí abajo. ¿Ya? Entonces, y por último te pone algo de cuando no consiga un valor en la lista negra, ¿verdad? Pero tampoco esté en algún valor que él pueda reconocer, por ejemplo, un emoticón o un emoji, ¿verdad? Y tú le estás tratando de pasar un emoji, porque habían habido ataques así, donde la gente filtra cualquier carácter, pero entonces no hay un emoji por medio, dice, ok, bueno, si los caracteres a nivel de valor de ASCII no están entre... No están de tamaño, menor a 32 o mayor o es mayor a 126, bueno, resulta que ese valor debe ser un valor que no es soportado. Y en ese caso, bueno, lo retorna o retornas el 1 del valor, el número del valor de la posición donde estuvo dentro del chart. Eso sería un subidor, un ejemplo de subidor archivo, seguro. Ahora, security, vamos a suponer que la HTTP Utilities, que es muy completa. En HTTP Utility, por ejemplo, él me dice que ya de una vez él está limitando la cantidad de valores o valores máximos que puede contener cada cookie, ¿verdad? También está creando tokens para reforzar la seguridad. Esto es con el tiempo uno lo va viendo. Entonces, ¿cómo agregar una cookie? Que tiene su función de agregar una cookie, ¿verdad? Después, ¿cómo agregar una variable de complemento o un token de complemento o un token que tú estés pasando para reforzar el token? ¿Cómo agregar un header? Si se dan cuenta, estos son solamente los nombres de las clases, pero más dentro de las mismas se ve que están haciendo funcionalidades como, ok, ¿cuál método HTTPS vamos a usar? ¿HTTPS o no? ¿Ya verificamos que el canal sea seguro? ¿Sí o no? ¿Cómo desencriptar un query string? Vamos a suponer que tú estás pasando query string en formato texto plano. No lo pases así. Tú tienes la función de encriptar en estas librerías, encriptar un hidden field, encriptar un query string y desencriptar los query string. Desencriptar el hidden field, encriptar el query. Obtener una petición en tiempo real. Obtener la respuesta a esa petición, que fue lo que hicimos con el plugin de Talend. ¿Cómo hacen? Bueno, estas librerías lamentablemente no tienen buena fama dentro de la organización, pero yo en los 3 bancos, 2 empresas de telecomunicaciones
No, 4 bancos, 2 empresas de telecomunicaciones. Y el gobierno las implementé como base y la gente las fue modificando. ¿Por qué? Porque esto a ti te sirve como una base de arquitectura, o se te sirve como un esqueleto de arquitectura donde cual tú vas definiendo el código, porque el código cambia. Obviamente, estas versiones no son fuertes al 100%, pero la vas a hacer fuerte a medida que tú vayas ganando experiencia en el área a nivel de código. Pero es mejor tener un auto viejo al inicio y después tú tunearlo, ¿verdad? Que seguir andando a pie en el área de seguridad. Eso fue lo que le dije una vez a un miembro de la organización también, que me estaba diciendo que no deberíamos promocionar eso, esas librerías. Para mí sí, porque de verdad que es lo que te digo. Es mejor andar en un carro viejo y después tú lo vas arreglando a medida que tú puedes que seguir caminando toda tu vida. Eh, por eso hay gente que te decía, está muerto, se puede revivir. Y esta es otra cosa que yo siempre digo. Si no se pudiera o estar activo, no lo hubiéramos pasado al nuevo formato de la organización. Está el formato nuevo de la organización donde, por ejemplo, se ve para Java, JavaScript, Node.js, versiones que sí ya dejaron de ser soportadas hace tiempo, que fue la que yo arreglé de Sengori, que era la de .NET, porque tenía como 20 fallas, pero era una clase. La de ACP es fácil también de arreglar, al que tenga experiencia en PHP. Si usted está programando en PHP, tumbe PHP y proponga algo mejor, Node.js, Python. ¿Qué digo? ¿Cuál es el web de Python? No me acuerdo. Pero ustedes me entienden. Entonces, te descargas la librería y las ingresas como una dependencia de tercero al proyecto y la consumes. Si la agregas como dependencia tercero al proyecto, obviamente como eso viene en un binario, no lo vas a ver. Ahora, ¿qué hago yo? Yo la bajo a modo de dependencia. Yo la bajo a modo de archivo. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya debugueando la solución, yo voy a poder saltar de la solución A la solución B, que es esta API, y ahí viene cómo funciona toda la lógica y ver cómo funciona y las arreglos que haya que hacer. Ok, YouTube está buen dato. Coincido, sincronizar es muy... ¿eh? Coincido, sincronizar los señores es muy práctico. Sí, no. Las veces que yo he salvado proyectos de última hora me dicen, ¿me puedes revisar el sitio web? Dale, 5 minutos. Abrí mi sesión de Gmail, sincronizó mis plugins. 10 minutos después, ya tienes un informe inicial. Y el que diga que Linux es mejor, debe andar con la computadora para arriba y para abajo todos los días. Ahora, bueno, como líder de OWA, bueno, como capítulo de OWA, nos corresponde hacer 4 charlas gratuitas al año. Esta fue la última de este ciclo, o de este año. Nos veremos ya el año que viene. Se hizo un taller donde se dieron certificados internacionales de OWA. Lo hicimos con la organización, se dieron certificados online. Estamos cuadrando el que viene. Ahora, si usted quiere donar a la organización, siéntase libre de hacerlo. Si usted se quiere unir como miembro, era lo que le decía, usted paga $50 al año, tiene hasta posibilidad de participar en los eventos, mire, tienen hasta correo corporativo, una ganga, descuentos cuando vas a acceder a la organización, y eso sería. Muchas gracias, Gustavo. No sé si tienen preguntas todavía que pueden poner en el chat. Como les comenté anteriormente, este video lo vamos a subir, de hecho ahora voy a dejar de grabar.